Bien, hemos estudiado el domingo pasado acerca de la manifestación del Mesías. Y usted recordará que Jesús volvió lleno de poder en el Espíritu Santo, después de haber vencido a Satanás en el desierto. Y luego vimos el domingo pasado que él se dirigió a Galilea. Y ahí en Galilea enseñaba en la sinagoga de ellos. Lugar donde él iba, buscaba un lugar, digamos, donde congregarse. Para él era muy importante. Y de ahí aprendimos lo importante que es cuando Dios nos dé la oportunidad de viajar a un lugar, sea por razones laborales, sea de repente porque en familia decidieron pasar un tiempo de vacaciones en otro lugar, o sea lo que fuere, hay que aprovechar la oportunidad ¿para qué? Para congregarse, ¿verdad? Es importante. Entonces para Jesús era importante. ¿Por qué? Porque en la sinagoga se había levantado siempre una sinagoga en un lugar, ¿para qué? Para estudiar las Escrituras. Entonces Jesús nos da el ejemplo de ir en el lugar en que uno llegue, ¿no? Aprovechar y buscar un lugar donde congregarse. Recuerdo hace muchos años atrás con mi esposa viajamos a un lugar y lo primero que hicimos fue buscar un lugar donde congregarnos. El hecho de estar fuera no es excusa para dejar de congregarse. Y ahora con la avanzada que está la tecnología, uno, si está en otro lugar y no hay un lugar donde congregarse, entonces puede encender su celular y conectarse, con el culto, ¿no? de la iglesia. En este momento hay hermanos que por motivo de salud no pueden venir y están escuchándonos y viéndonos a través de la red social. En estos tiempos no hay excusa para dejar de congregarse. Ahora, si usted, sabiendo que eso es bueno, no lo hace, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué cosa es eso? Pecado, desobediencia. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de las naciones, siempre buscaba un lugar donde congregarse. Y en este lugar de la sinagoga, leyó una porción del libro de Isaías, donde después de leer el anuncio de esa profecía, que año tras año cada maestro, cada rabino decía al final, esto se cumplirá en el futuro, pues ahora ahí está el Mesías. Y una vez que termina de leer esa porción de Isaías, él le dice a la audiencia que esta profecía se ha cumplido hoy. Aquí me tienen. Y a él se presenta como el Mesías. Y lamentablemente la reacción posterior de este grupo de hombres fue violenta. Pero era interesante porque al inicio Jesús recibía buenas palabras de parte de ellos. La Biblia dice que se asombraron porque Jesús era muy elocuente al leer y también muy seguro al enseñar la palabra de Dios. Entonces daban buen testimonio de él. Pero allí en ese lugar Jesús puso el dedo en la llaga. Tocó muy hondo el corazón de estos hombres. Y Jesús le mencionó que el tiempo de Dios sí, había llegado. El cumplimiento de la Escritura sí, ya, es hoy. Tenían al Mesías, al Señor, al ungido frente a ellos, pero ellos tenían un problema en sus corazones. Mis hermanos, mucho podemos aprender de lo que vimos el domingo pasado. Estos hombres se reunían cada sábado para estudiar las Escrituras, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y usted tengamos mucho cuidado, porque nosotros podemos estar congregándonos cada domingo, pero nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Estos hombres simplemente llevaban una vida religiosa, acudían nada más a estudiar la Escritura, pero no permitían que la Escritura obrara en su corazón. Podían estar vestidos marcando una diferencia de los demás ciudadanos judíos, porque los fariseos tenían una manera de vestirse y otras características, pero ellos humillaban muchas veces al pueblo, inclusive usando porciones de la Escritura para avergonzarlos y humillarlos. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, podemos inclusive usar las Escrituras
para manipular a las personas, sacando la escritura fuera de su contexto. Y esto es lo que hacían estos hombres. Pero acá había también otro problema. Jesús, si bien es cierto, tocó sus corazones, pero ¿por qué? Porque Jesús sabía que aparte que estaban apartados de Dios, ellos estaban bajo presión, esclavizados, heridos, y que si no disponían su corazón como la viuda de Sarepta de Sidón, que a pesar que era una gentil y reconoció su necesidad urgente de Dios, del Dios de Israel, y ella se humilló y creyó, si ellos no tenían un corazón como el de ella, no iban a ser sanados, no iban a ser salvados. Y que si ellos no tenían la actitud de leproso, un sirio, Naamán, que para ellos ya esto era el colmo, porque ¿cómo se atrevía, si él era el Mesías, cómo se atrevía de poner de ejemplo a un leproso, a un inmundo, a un comandante de un ejército enemigo? ¿Cómo el Mesías se atrevía a poner de ejemplo a un leproso, a un inmundo, a un pecador? Pero sin embargo, si ellos no humillaban sus corazones, no serían curados, no serían liberados. Y en respuesta, ¿qué hicieron ellos? Toda la sinagoga lo sacaron violentamente al Señor a un despeñadero para arrojarlo. Y en ese momento se manifestó el poder del Señor. Tan cegados estaban por su ira, tan cegados estaban por su cólera, por su indignación, que no pudieron apreciar el poder del Señor. Porque usted recuerde, ellos exigían un milagro. Y luego, vamos a ver más adelante también, que ellos le van a exigir que así como en Capernaum has hecho milagros, es aquí también pues en tu tierra. Pero Jesús puso el dedo en la llaga. Ellos tenían un problema en su corazón. Podían dominar las escrituras, pero estaban lejos de Dios. Podían conocer el trasfondo de muchos detalles, pero estaban oprimidos por el pecado, esclavizados por el pecado, heridos por el pecado, y no dejaban que Dios sanara o vendara sus heridas. No querían dejar a Dios obrar en su corazón. Mis hermanos, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y probablemente usted viene arrastrando, no sé, resentimientos, viene arrastrando algún problema con algún familiar, con un compañero de trabajo, y probablemente usted no ha arreglado ese problema. Muchas veces venimos arrastrando problemas de muchos años atrás y cargamos con ese resentimiento. Y muchas veces usted anda ahí, ¿no? Que fulano me hizo esto, fulano me hizo el otro, y no está escuchando la voz de Dios en su vida. No está escuchando la voz de Dios, porque esa herida, esa opresión, no le impide a usted disfrutar el poder que usted ya tiene. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entienda, las cosas viejas pasaron. Pero he aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo corazón. No intento realzar el corazón de Jesús. Algunos han sido devotos del Sagrado Corazón de Jesús. No. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos andar en el verdadero corazón de Jesús. Un corazón que, así como Dios nos libró de la opresión, así como Dios nos libró de la esclavitud, de esa herida que cada día nos hace recordar eso que nos hicieron. Dios nos hace recordar, tengamos un corazón como el de Jesús. Un corazón que nos libra de la opresión, de las heridas, de esas llagas y que nos mantenía esclavos por años. Pero ellos, cegados por la ira, lo llevaron al Señor para matarlo. Pero Jesús obró en poder y pasó en medio de ellos. Entonces, vimos esa primera manifestación el domingo pasado. Hoy vamos a ver otra manifestación del Mesías. Él se manifestó con poder sobre los
demonios. Busque por favor Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Bien, hermanos, antes de analizar esta porción, ¿cuántos de ustedes recuerdan la casa Matusita? La casa Matusita se caracterizaba porque decía la gente, y sobre todo ahí me parece que funcionaba Iraoka, ¿verdad, hermano Arturo? En esa época funcionaba Iraoka abajo, ¿no? De la casa Matusita. Tú que has sido ahí como chamán. Sí, ¿no? Y el hermano iba a reprender ahí. Pero en una oportunidad fue un sacerdote y con periodistas para expulsar a los demonios de la casa Matusita. Y según los periodistas dice que el sacerdote salió espantado, ¿no? Salió espantado. Pero se dice que ahí habitan demonios, espíritus inmundos. Otro detalle, hermanos, es que el mundo carismático promueve mucho la posesión demoníaca. Ahora, lamentablemente, en algunos grupos carismáticos, esto se ha convertido en un negocio. Y muchas personas desesperadas, con un corazón sincero, llegan y terminan siendo engañados o estafados. Y llegan con el deseo de liberarse del probable demonio que hay en su cuerpo. Entonces, estos señores les hacen creer, ¿no?, que sí le pueden liberar del demonio, pero tiene que pagar cierta cantidad de dinero. Y si el demonio no sale, no has tenido fe. Entonces, muchas veces, muchas personas con un corazón sincero llegan a ciertos lugares y son engañados, A veces en internet veo con mucha tristeza cómo en ciertos grupos promueven la falsedad, promueven la mentira. Veo que el hombre que está dirigiendo ahí el culto hace así la mano y la persona se pone a bailar, a moverse como un perro, a maullar como un gato, y en una parte de la Biblia se enseña eso. Y en vez de enseñar la palabra de Dios, se convierte en un show o un espectáculo. Mis hermanos, también el cine promueve la posesión demoníaca, donde los espectadores salen pero espantadísimos. Entonces ha habido muchas películas y luego la gente llega a su casa y la esposa comienza a mirar al esposo, estará poseído de repente, ¿no? Y así se comienzan a mirar con desconfianza. Entonces salen así la gente cargada y desorientada falsamente. Ahora, que existe la acción demoníaca, existe. Ha habido algunas ocasiones donde se ha tenido que orar por personas y bueno, pero no ha sido motivo para decir, págame tanto, ¿no?, si quieres liberarte, porque eso no enseña Jesús. Jesús jamás le dijo a lo que vamos a hacer esta mañana el personaje, este está poseído, ya. Ven, en secreto te quiero decir algo, dame tanto y te libero. Jamás Jesús cobró por liberar a una persona del demonio o de la posesión demoníaca. Mis hermanos, pero lo que sí, como creyentes debemos entender, que si bien es cierto, muchas personas no están poseídas, hay una razón urgente para aplicar el evangelio, porque si bien no están poseídas, y si bien no tienen a Cristo, por lo tanto son esclavos del pecado y son esclavos de Satanás. Y nosotros tenemos un mensaje libertador que anunciar a las personas que no tienen a Cristo. Estén o no estén posesionadas por algún demonio, pero sí son esclavas de Satanás.
son títeres de Satanás. Y nosotros tenemos un mensaje de libertad que darle a estas personas. Y es por eso que Jesús ahora se dirige a Capernaum, porque la Biblia dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Entonces ya estaba en un lugar, en Galilea, y en Galilea él ha arrasado toda sinagoga, anunciando el mensaje del reino de Dios. Y ahora desciende a Capernaum, y Capernaum fue otra ciudad que él en su amor adoptó. Era una ciudad de Galilea también. Y su nombre Capernaum significa ciudad de Nahum. Y según los estudiosos dicen que probablemente le pusieron el nombre de Nahum por lo que allí hubo un profeta, el profeta Nahum del Antiguo Testamento. Ese es los datos donde los estudiosos más aproximan o se aproximan para entender el nombre de Nahum. Pero mis hermanos, Capernaum fue una ciudad muy, muy importante. Tanto así que hubo un centurión romano y había ahí un destacamento de soldados romanos que estaba en ese lugar. Y este centurión, mis hermanos, que ni siquiera era judío, este centurión se tomó el tiempo de mandar a construir una sinagoga para que se pudieran reunir ahí los maestros y toda persona que deseara estudiar las escrituras. Ese dato nos da Lucas en el capítulo 7, versículo 5, pero hay un detalle a mí que me llama la atención de manera personal. Y ahora que estamos en el desafío del reto, ¿no?, que tenemos de construcción, pero este hombre, cuando le avisaron a Jesús que este hombre tenía un siervo que estaba mal y que estaba muy grave, le dijeron un dato a Jesús. Dice que este hombre ama a la nación y ha construido una sinagoga. Entonces Jesús se maravilló por la fe y la actitud de este centurión. Ahora, nosotros estamos retados, ¿no?, a hacer realidad la construcción de la parte exterior. ¿Qué nos mueve para que se haga realidad esa visión? El centurión amaba a Dios. Y es por eso que en amor vamos a hacer realidad esa visión. ¿Cómo dicen amén? ¿No? Por amor. Y Jesús se maravilló que un gentil, un soldado romano, que en ese contexto un soldado romano era menospreciado. Y este hombre, por amor, les construyó, él solo, él no hizo, digamos, se juntó con otros soldados romanos, él solo invirtió para que se construyera una sinagoga, para que los maestros de la ley y los demás judíos y personas gentiles que creían en Dios pudieran reunirse y crecer en la palabra de Dios. Y además, también aparte de esto, Jesús y varios de los apóstoles estuvieron muy asociados a Capernaum. Y por ejemplo tenemos a Pedro, que estaba muy asociado a esta ciudad, a Andrés su hermano y también Mateo. Mis hermanos, pero en este lugar de Capernaum, Jesús enseñaba en los días de reposo. Note lo que dice el versículo 31 y 32, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Versículo 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Mis hermanos, el Señor, como hemos visto anteriormente, aprovechaba cada lugar donde llegaba y buscaba un lugar donde congregarse. Y una vez que se congregaba, también él tenía la oportunidad de enseñar en la sinagoga. Y esto dio como fruto que las personas quedaran admiradas de su doctrina, porque sus palabras él las daba con mucha autoridad. Y acá cuando Lucas nos menciona la palabra admiraban, se traduce una palabra griega que tiene un nombre bien curioso, epleso. Y epleso describe, ¿qué cosa? Sorpresa, asombro y estupefacción. Imagínense pues. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué esa sorpresa? ¿Por qué ese asombro? ¿Por qué esa estupefacción? Bueno, esto está muy ligado con la palabra autoridad. O sea, a la vez que ellos se admiraban, ¿por qué se admiraban? Porque Jesús
hablaba con autoridad. Y esta palabra autoridad marca el discurso de Jesús, marca una inmensa diferencia con el discurso de los otros rabinos de su época. Porque a diferencia de otros maestros, Jesús no citaba a ningún rabino, no citaba a nadie. Jesús declaraba la misma palabra de Dios. No se iba ni a la izquierda ni a la derecha. Jesús no decía, por ejemplo, como dijo en una oportunidad el teólogo, arqueólogo, especialistas en artes marciales, Javier Jarnique, ¿no? No, él no citaba, digamos, hombres. Él citaba lo que decía Dios. Jesús no decía, como dijo el experto en leer las manos, Martín Lazo. No. O sea, él citaba la misma palabra de Dios. Y esa enseñanza, autoridad, dada de la misma palabra de Dios, era poderosa, era veraz, expresada con claridad. Y eso produjo una tremenda convicción en los oyentes. Mis hermanos, algo que nuestro pastor nos recalca siempre, ¿no? Nos recalca siempre. Enseñemos la palabra de Dios, no dice. Prediquemos la palabra de Dios. No tenemos por qué irnos ni a la izquierda ni a la derecha. Enseñemos la palabra de Dios. Yo recuerdo una oportunidad, el pastor viajó con la hermana Beni, me parece, a Cusco hace muchos años atrás, y desde Cusco me llamó, ¿no? Martín, predica la Biblia. Sí, pastor, voy a predicar la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos por qué acudir a otro material. Tenemos la fuente más rica y poderosa que nos ha dejado Dios. Y usted también la tiene, la Biblia. Entonces, usted tenga mucho cuidado con estar escuchando, y es peligroso, ¿no? Estar escuchando ahí a pastores de moda en internet. Y usted, en vez de predicar la palabra de Dios a su vecino, o al estar compartiendo la palabra de Dios a un hermano, usted va a decir, no, pero fulano de tal dijo esto, merengano dijo esto, y usted lo toma como palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, no, hermano, hay que tener mucho cuidado. Usted es responsable de conocer lo que Dios le ha dado. Y si usted tiene alguna duda, acá en la iglesia hay maestros muy serios de la palabra de Dios, que no le van a estar usted diciendo, no, que esto, no, que el otro. Son personas muy serias en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también, y ahí entra a tallar lo que mencioné en su momento, ¿no? ¿Por qué el pastor está hablando o habló de la casa Matusita, ¿no? Si está hablando de otra cosa, no. Ahora vamos al asunto. En la sinagoga nos dice la porción que había un hombre con un espíritu inmundo. Note lo que dice el versículo 33 y 34. Dice la palabra de Dios, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Si bien es cierto, cuando yo leí esta porción de lo que dijo el demonio, ¿no? O este espíritu, qué buen predicador. Qué buen predicador, porque vamos a analizar, ¿no? este asunto. Mis hermanos, este es un demonio que moraba en un hombre. La posesión demoníaca era un fenómeno generalizado durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, y en menor medida luego en los ministerios de los apóstoles. Mis hermanos, ahorita esta manifestación está, digamos, muy baja, pero durante el tiempo futuro de la gran tribulación, la actividad demoníaca volverá a aumentar dramáticamente. Cuando el pastor Fernando nos enseñó acá el libro de Daniel y Apocalipsis, ahí aprendimos, ¿no?, cómo nuevamente la manifestación demoníaca va a actuar con más fuerza, y eso va a ocurrir en el futuro.
Pero la poderosa predicación del Señor enervó a este demonio de manera muy particular, y este demonio exclamó. O sea, cuando acá se usa la palabra exclamó, quiere decir que este demonio vociferó. O sea, cuando dice que vociferó, gritó de espanto, gritó de terror, gritó de temor. Y lo hizo a gran voz en medio del mensaje del Señor. Ahora, ¿por qué lo hizo esto este demonio? Este demonio, mis hermanos, sintió el poder de la presencia del soberano. Él sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el Rey, quien había venido al mundo. ¿Para qué? Para invadir el reino de las tinieblas y a liberar a muchos cautivos del diablo, llevándoles a la salvación. Entonces, mientras Jesús predicaba las buenas nuevas de que Él había venido a liberar a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos, la terrible realidad de la perdición final sacudió al demonio. Y éste entró en pánico. Por tal razón gritó: ¡déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, el demonio al preguntar, ¿qué tienes con nosotros? Le está diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros? O en otras palabras, el demonio le está diciendo a Jesús, ¿por qué nos estás atacando? Mis hermanos, este espíritu inmundo sabía muy bien que el soberano, Jesús, el Rey, Jesús Nazareno, era el Hijo de Dios, quien tenía absoluto poder y autoridad sobre él. El demonio lo sabía. Y tengamos en cuenta que en el entorno religioso en que andaba el pueblo de Israel, los demonios preferían mantenerse ocultos, preferían permanecer ocultos, sentándose muchas veces en las reuniones religiosas. De repente acá hay uno sentado, no lo sé. Toda falsa religión, mis hermanos, por moral que sea, está controlada por demonios. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y curiosamente el mormonismo propaga en sus enseñanzas que un día un tal Joseph Smith recibió la revelación de un ángel Moroni, que muy aparte de la Biblia había unas tablas de oro con otro mensaje acerca de Jesús. Y ahí comenzó a propagar el mormonismo. Y usted, si se toma un tiempo, o si han llevado el curso de sectas con nuestro hermano Jonathan, usted habrá podido ahí estudiar a profundidad lo que enseña el mormonismo. Tantas herejías, tantas falsedades. Y así hay muchas sectas que predican de otro Cristo, predican otro mensaje que no lleva a las personas a un encuentro personal con Jesús, sino que las mantiene cautivas en oscuridad. Entonces, mis hermanos, hay muchos líderes que enseñan falsa doctrina y hay muchas personas que terminan siendo engañadas y continúan bajo condenación espiritual. Entonces, no obstante, estos demonios permanecen en silencio. Están ahí, en medio de ellos. Este demonio, en esta ocasión, no pudo resistir su terror cuando el Hijo de Dios estuvo presente. Entonces le lanza la pregunta, ¿has venido para destruirnos? O sea, el demonio estaba aterrado, no solo porque sabía quién era Jesús, sino también porque sabía cuál era el propósito de Cristo. Y usted recordará que en 1 Juan capítulo 3 versículo 8, permítame mencionárselo, se menciona pues el propósito de Cristo, el propósito del Señor. ¿Cuál es? Es el siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese era el propósito de Cristo. Y este demonio lo sabía. Por eso estaba aterrado. Por eso estaba espantado. Mis hermanos, nosotros hemos recibido una orden de parte del Señor. Que vayamos a todo lugar a predicar. Y que a toda persona que se convierta, la discipulemos.
¿Quién cree que se va a oponer? Dígalo usted. El diablo y sus huestes. El diablo va a hacer todo lo que está a su alcance y sus huestes para que usted no anuncie las buenas nuevas. Para que usted no vaya a cada lugar, así como lo hizo Jesús, que recorrió toda Galilea, ahora está en Capernaum, y el diablo va a hacer todo lo que está a su alcance con sus huestes para que usted no obedezca a Dios y para que usted no comparta la palabra de Dios, porque el diablo quiere que la gente permanezca esclava en oscuridad, en tinieblas, y llevárselos a todos al infierno. Y mi pregunta es, ¿usted es consciente de eso? Espero que sí. Usted ya es libre desde el momento que aceptó a Jesús. Pero aún hay muchos que están esclavizados. Están bajo condenación. Están perdidos. Ayer estaba viendo un programa con mi hija Camila y ella sirve acá al Señor capacitando, en la escuela dominical a los niños. Y la inteligencia espiritual, perdón, la IA, la inteligencia espiritual digo yo, la IA tiene su lado positivo, hermanos, sí, tiene su lado positivo, pero mucho cuidado, porque tiene su lado negativo. Y hay adolescentes que caen en la trampa de la IA, la inteligencia artificial, y se crean una relación amorosa y comienzan a conversar con la IA y inician una relación sentimental. Pero la IA lo lleva a un punto de ¿qué? Que usa una palabra técnica donde lo invita a este adolescente a que si realmente él está enamorado de ese supuesto personaje, entonces que venga él. Y ya ha habido adolescentes que se han matado. Se han matado. Ha habido el caso de un adulto también que se ha matado. Entonces, hay unas expertas en Europa que están tratando de penetrar más este asunto con las autoridades y ver la manera de hacerle recordar a los que manejan esto de la IA que tengan mucho cuidado cómo administran y sobre todo cuando llegan, tienen contactos con, en este caso con los adolescentes, y los niños no están exentos. Mis hermanos, Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para llevarse a todos los que pueda al infierno. Y la mejor manera y la mejor táctica que tiene Satanás es lograr distraernos. Muchas veces con cosas buenas, que no necesariamente son bíblicas, y muchas veces con situaciones malas, desagradables. Usted tiene que estar alerta. Usted tiene que estar muy alerta. Porque Satanás no descansa. Satanás anda alrededor buscando ¿a quién? Exacto. Entonces usted tenga mucho cuidado. Entonces, para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y cuando el demonio usa la palabra destruirnos, esta palabra destruirnos significa que Jesús ha venido a arruinar, a aniquilar, a eliminar, a poner fin. Ahora entendemos por qué el demonio estaba espantado. Mis hermanos, los demonios han sido sentenciados al tormento eterno en el infierno por su rebelión contra Dios. Ya están condenados, ya están sentenciados. Por eso este demonio le aterraba que Jesús fuera a llevar a cabo esa sentencia en ese momento. Es por eso que luego el demonio le dice: yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea, los demonios, mis hermanos, saben exactamente quién es Jesús. El demonio, mis hermanos, está reconociendo con gran temor que Cristo es absolutamente santo.
Usted sabe quién es Jesús, ¿verdad? Usted sabe que aceptó a Cristo un día en su vida. Eso quiere decir que el Santo habita en usted. Y un creyente no debe andar en asuntos que denigran la santidad del Señor. Por eso que el demonio gritó: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y luego en la sinagoga el Señor manifiesta su poder. Note lo que dice el versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Mis hermanos, algo que a mí me llamó la atención es, si el demonio está publicando, proclamando que Jesús es el Santo de Dios, si el demonio está dando testimonio delante de toda la audiencia en la sinagoga que sí, Él es el Santo de Dios, yo lo conozco, Él es el Santo de Dios, el Cristo, el ungido. Si este demonio está proclamando y dando testimonio que tienen al Mesías delante de todos ahí, la pregunta es, ¿por qué Jesús mandó a callar al demonio? Mis hermanos, la respuesta es muy evidente. Jesús no necesitaba que un demonio proclamara de él. Jesús no necesitaba que un demonio proclamara que Él es el Santo de Dios. Jesús no necesitaba que un demonio testificara en su nombre. Jesús no quería y Jesús ni necesitaba el testimonio del infierno. Jesús no necesita que el infierno proclame que Él ha venido a salvar al mundo. Por eso Jesús silenciaba a los demonios cuando estos afirmaban su verdadera identidad, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no recitó ningún encantamiento, no hubo ningún altercado, no hubo ningún debate, no hubo ni una pelea. Jesús habló y el demonio no tuvo más alternativa que obedecer al instante. Entonces, la reacción del público, ¿cuál fue? Note lo que dice el versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Mis hermanos, todos quedaron maravillados. Pero acá hay un detalle importante. Primero vemos la reacción del demonio. Derribó al hombre. Y eso nos hace ver que fue su último acto de rebeldía. No le quedó más que obedecer al Señor, someterse a la autoridad divina. Y luego la Biblia dice que salió de él. O sea que esto nos prueba y probó a la audiencia que era, digamos, la máxima evidencia de que este demonio se sujetó a la orden de Jesús. Y también ahí entra a tallar el poder de Jesús. No le hizo daño alguno. O sea, Jesús no permitió que le haga daño a ese hombre. Entonces, Jesús, compadecido, evitó que el demonio lastimara a este hombre. El Señor siempre viendo cada detalle. Ahora, el asombro del público, ¿no? Todos quedaron maravillados. Todos quedaron asombrados por esta demostración de autoridad absoluta del Señor Jesús sobre el reino demoníaco. O sea, esto fue un acto sobrenatural. No fue cualquier acto. Ahí el público estaba presenciando un acto de poder, un acto sobrenatural que un hombre común y corriente no lo podía hacer. Ellos eran testigos de la manifestación del poder del Señor. Y todos comentaban, porque la Biblia dice que hablaban los unos a los otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O sea, lo que había presenciado el público no tenía precedentes, hermanos. Y en otra ocasión, una muchedumbre que vio cómo Jesús expulsaba un demonio exclamó:
nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En Mateo capítulo 9, versículo 33. Mis hermanos, esto nos hace recordar que nosotros somos cartas vivas. Yo no sé cómo habrá sido nuestra vida antes, pero a veces he tenido conversaciones con hermanos, con sus esposas, y que me han dado unos testimonios, pero que han sido testimonios, ha habido casos de hermanos que han sido bien bravos antes, bien bravos, pero también bien chistosos. Y le voy a compartir de uno. Vos era la tentación. Había un hermano, eso me lo compartieron hace 30 años atrás, o sea, ya murió ya. No. Para que no estén mirando quién será, ¿no? Este tiene la cara que es el pastor. No. Solamente lo sabemos el hermano Arturo y yo, pero él no es, él no es, sino que él sabe de quién se trata. Y hermana Estela, no le pregunten en la casa, por favor. Cuéntamelo todo. No. Eso ya es chismosería, hermana, tranquila. Pero había un hermano que tanto tomaba y tanto tomaba, que se enamoró de su motocicleta. Y un día llegó a su casa con la moto, y de ahí no se acuerda más. Al día siguiente, él amanece en su taller, y no estaba la moto. ¡Mi moto! ¡Me han robado mi moto! ¿No? Y la esposa le dice, ¿cómo que te robó la moto? Si tú estabas que le declarabas tu amor a la moto y la acostaste en nuestra cama y la has tapado bien bonito con su almohadita y tú te has ido a dormir al taller y yo me he dormido con tu moto. ¿Ya te acuerdas de quién es? Ya. ¿No? Casos de la vida real. Había otro caso de otro hermano que su esposa me compartía, ay pastor, este hombre, ya no sé qué hacer con este hombre. Un día llegó borracho y se fue al cuarto piso y gritaba, yo soy el increíble Hulk. Y se lanzó al hospital. ¿No? Entonces, son episodios sobrenaturales, ¿no? Menos mal que no se fue a un edificio y dijo, soy Superman, ¿no? Porque ahí sí ya no la contaba. Pero hermanos, hay casos, y los vecinos se asombran. Oye, este no era el que decía que era el increíble Hulk, ¿no? Oye, este no era el que se enamoró de su moto. Oye, ¿cómo lo ha cambiado Dios? Virgen Santísima, ¿qué tal transformación? Dice la gente. La gente que no conoce a Dios. Y la gente se asombra. Porque muchas veces la gente dice, a este no lo cambia nadie. Pero Jesús sí. Jesús sí. Jesús sí. Nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro poderoso Jesús, Él sí. Él sí transforma la vida de todo aquel que confía en Él. Y es por eso que todos comentaban. Y es por eso que la fama del Señor crecía, ¿no? Note lo que dice el versículo 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Este acto de amor, este acto de compasión, este acto sobrenatural de amor de Jesús hacia un hombre que estaba poseído por un demonio, causó impacto y ya, desde el primer día que se congregó en la sinagoga, ya hizo impacto. Y comenzó a difundirse su mensaje. Mis hermanos, no se olvide que usted es una carta viva. No se olvide que donde usted vaya, usted tiene que dar un mensaje de amor, de salvación, de compasión. No puedes estar tú, siendo un hijo de Dios, estar dando un mensaje que está empapado de la voluntad de las tinieblas. No, mis hermanos, no. Tu mensaje tiene que estar empapado del amor de Dios, del perdón de Dios, de la libertad que Dios está ofreciendo a todo corazón cautivo, ese corazón que está aplastado, mis hermanos, tal vez por historias de tristeza en su familia, en su trabajo, de repente es un corazón cargado de heridas, de resentimientos,
con sed de venganza, pero Cristo te dio libertad. Y tú tienes un mensaje que dar. No el mensaje de Satanás, sino el mensaje de Cristo. El mensaje de libertad, de perdón, de unión, de amistad, transparente. Porque muchos están yendo al infierno. Muchos. Y la Biblia dice que Dios nos ha tomado por soldado. Y como somos soldados de Cristo, tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldados. No estamos acá para agradar a Satanás. Estamos para agradar a Cristo, a nuestro Mesías. Mis hermanos, esta demostración del poder de Jesús sobre Satanás y los demonios deja ver la habilidad divina para liberar de las garras demoníacas a los pecadores. Aunque las fuerzas del infierno lanzaron un asalto total, mis hermanos, sobre Cristo durante todo su ministerio terrenal, nuestro Señor las derrotó sin ningún esfuerzo. Y por medio de su muerte en la cruz, logró la redención de su pueblo, liberándolo para siempre del reino de las tinieblas. Y un día Cristo también nos liberó a nosotros. Nos pasó de esclavitud a libertad. Nos pasó del reino de las tinieblas, donde estábamos cautivos, al reino de la luz, porque Él es la luz del mundo. Tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, de anunciar un mensaje tan libertador, tan poderoso, tan transformador, que el mundo urgente lo necesita. Mis hermanos, con mucha alarma estoy viendo lo que Satanás está haciendo en México. En México gobierna el socialismo y están en el Parlamento dando órdenes para ya controlar los sermones de los pastores. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Y en el Parlamento hay políticos que están diciendo que no le pueden callar la voz. No le pueden callar la voz. No pueden prohibirles glorificar el nombre de Dios. Pero ahí hay mucha gente que está poniéndose a que el nombre de Dios sea glorificado. En Colombia también pasa lo mismo. En Ecuador ya se está iniciando. Muchas veces Satanás se manifiesta de muchas maneras. Y si acá en nuestro país no tenemos cuidado, mis hermanos, también vamos a ser perseguidos. Y ya el presidente Trump también va a tomar medidas en este país, me parece que es Nigeria, donde están matando a miles y miles de personas que creen en Jesús. Y la ONU no dice nada. La Comisión Internacional de Derechos Humanos no dice nada. ¿Por qué? Porque son gente antidios. Es gente antidios. La Comisión Internacional de Derechos Humanos no dice nada sobre Venezuela porque es gente antidios. Ha muerto mucha gente injustamente. Mis hermanos, Satanás está actuando en este tiempo. Está actuando. Nosotros tenemos que seguir orando y proclamando que en Cristo hay perdón de pecados y verdadera libertad. Afuera le he dado más de 1000 folletos a nuestra hermana Dayana. Ella los ha preparado con otros hermanos sugieres. En total debe haber unos 3000 folletos allí. Salga, proclame, glorifique el nombre de Cristo. Usted tiene un mensaje vivo que compartir. Proclame, hermano, que Cristo da perdón de pecados y vida eterna. Y si la persona no acepta a Jesús, siga adelante, porque usted no ha perdido, ha sembrado.
Ha sembrado la palabra y la palabra luego da su fruto. Usted va en el poder del Señor, usted no va en su poder. Así que proclame la palabra de Dios, obedezca al Señor. Ahí están los folletos, pero no caiga en el pecado de amontonar los folletos debajo de su almohada o juntarlos en su biblioteca. No, ese folleto es para que usted le entregue a una persona que no tiene a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Y nuestro hermano Javi nos va a dejar una alabanza en unos anuncios y luego celebramos la Santa Cena. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te damos las gracias porque un día tú nos libertaste de las huestes de las tinieblas. Y Padre, ahora te pertenecemos a ti y andamos en la luz de Cristo. Te glorificamos, Señor, por habernos perdonado, pero ahora guíanos siempre a nosotros a dar este mensaje de esperanza, las buenas nuevas, en el lugar donde estemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.